Bueno, pues como comentamos la semana pasada, hoy y el domingo que viene vamos a hablar acerca del ayuno. Y quiero que leamos primero un texto donde Jesús en Mateo capítulo 6 habla del ayuno como algo que tiene que ser o debe ser normal, digamos, en la vida de aquellos que somos cristianos. Mateo capítulo 6, comenzando en el versículo 16. En esto también vamos a hacer énfasis la semana que viene, pero si os fijáis, Jesús empieza diciendo, da por sentado que ellos ayunan, porque está diciendo, cuando ayunéis, no si ayunáis, sino cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bien, lo que vamos a hacer es hoy intentar poner en la Biblia, o situar en la Biblia, ubicar en la Biblia el tema del ayuno. Y la semana que viene lo que vamos a hacer es algunas aplicaciones mucho más prácticas para cada uno de nosotros a la hora de practicar el ayuno. Pero yo tengo algunas preguntas para vosotros. ¿Habéis estudiado alguna vez el ayuno en la Biblia? ¿Lo habéis estudiado? ¿Solo habéis leído un versículo de repente que ha caído por ahí a vuestra mano? ¿O es un tema que habéis estudiado o os habéis preocupado de estudiar este tema? ¿Crees que el ayuno hoy está en vigencia? Si dices que sí, la siguiente pregunta que yo tendría es, ¿lo practicas? Y si dices que no crees que está en vigencia, pues yo te diría que volvieras a leer la Biblia un poquito y lo vieras, ¿no? ¿Lo consideras útil para tu vida el ayuno? ¿Consideras que es algo útil, que es una disciplina espiritual útil y necesaria para tu vida, o no, o piensas que es algo secundario? Simplemente preguntando. ¿Crees que Dios nos lo pide, que nosotros ayunemos o no? ¿Es una sugerencia, es una exigencia, es algo que tenemos que hacer, es algo que si queremos hacemos? ¿Qué es el ayuno? ¿Qué entendemos? ¿Con cuánta frecuencia ayunas? Tal vez lo hagas con más frecuencia que lo que yo pienso, tal vez hace mucho tiempo que no lo haces. Bueno, ¿con cuánta frecuencia ayunamos? Y, sobre todo, ¿lo has practicado alguna vez el ayuno? Esto sería a lo mejor para algunos, ¿no? ¿Lo has practicado alguna vez o es algo que nunca has hecho, a pesar de que lo has leído en la Biblia? Mirad, el problema es que si no estamos orando nosotros, o sea, si nosotros no estamos llevando una vida de oración en privado, que es lo que decíamos la semana pasada de la oración, que es lo que Jesús decía, ¿no? Para Jesús, en cuanto a la oración, un hipócrita es aquel que no lleva una vida de oración en privado y que solo ora en público. Jesús habla de los fariseos en las esquinas de las calles y en las sinagogas. Para nosotros hoy hablaríamos de la iglesia, ¿no? Para Jesús, cualquiera de nosotros seríamos unos hipócritas si orásemos aquí en la iglesia, por ejemplo, y no lo hiciésemos en casa. O sea, si no tuviésemos una vida privada de oración. Así que digamos que si tenemos dificultades para orar, claro, explicar el ayuno es mucho más complicado. Porque esto es como, yo he puesto este ejemplo, perdonadme, pero es como explicar y hablar del ayuno en este contexto, si no tenemos una vida de oración, es como intentar explicarle a un mono la teoría de la relatividad. O sea, es muy difícil que todo un mono se lo expliques y lo entienda. ¿Entendéis el ejemplo, no? Por tanto, si la oración no es un valor para mí, que practico, que hago, claro, hablar del ayuno, el ayuno es un paso más, como vamos a ver. Bien, así que mi mejor consejo para ti es que empieces a ayunar, si no lo estás haciendo, o si nunca lo has hecho, que empieces a ayunar. Y yo espero que hoy y la semana siguiente pueda ayudarte a valorar el ayuno, que lo podamos ver en la Biblia, pueda ayudarte a verlo, a valorarlo, a apreciarlo y a que lo pongamos, ¿no?, en práctica. Ese es el deseo. Mirad, el ayuno en nuestro círculo es la disciplina espiritual menos practicada. Si yo te hiciera algunas preguntas en cuanto a las disciplinas espirituales, seguro que responderías que sí,
bueno, lees la Biblia, sí, menos de lo que debiera, oras, sí, menos de lo que debiera, sirve, sí, pero bueno, a veces tal. Sin embargo, el ayuno seguro, creo, bueno, no seguro, no hay nada en este mundo, lo dicen, pero creo que en cualquiera de nosotros los que estamos aquí, posiblemente el ayuno es la disciplina espiritual que menos hemos practicado o que menos practicamos. Tenía un amigo muy buen amigo mío, una persona entrañable para mí, que está con el Señor, que se llamaba Luciano Gómez, que algunos lo conocíais, y él todos los lunes ayunaba, todos los lunes. Yo siempre me acuerdo de él. Todos los lunes él ayunaba, desde la mañana hasta la noche, que al final del día comía algo, pero todos los lunes del año ayunaba, para buscar al Señor, para ciertas cosas. Bueno, mirar, en la Biblia la palabra ayuno o algo que se le parezca aparece más de 70 veces. Es decir, que es algo que ocurre en la Biblia. Una pregunta, ¿te viene a la mente Jesús al pensar en ayunar? Al pensar en una persona que ayuna, ¿te viene a la mente Jesús o te viene a la mente otro tipo de persona? Tal vez algún tipo de persona así rara, desadaptada, no sé qué, legalista, alguien que es un exagerado, una exagerada. ¿Quién te viene a la mente? Pero ¿te viene a la mente Jesús cuando pensamos en ayunar? Mirar, Jesús ayunaba habitualmente. O sea, el ayuno en la vida de Jesús lo vemos en los evangelios que era una práctica habitual. Era una práctica habitual. Y yo digo, ¿no? Si Jesús vio la necesidad de ayunar, ¿no lo vamos a ver nosotros hoy? Es decir, si Jesús, que era el Hijo de Dios, veía la necesidad de habitualmente ayunar, apartar tiempo para buscar a su Padre, para orar, para buscar la voluntad de Dios, para refugiarse en Él, para encontrar fortaleza, etc. Si Él lo vio como una necesidad, ¿no lo vamos a ver nosotros como una necesidad? Jesús enseñó a sus discípulos a ayunar. Incluso aquí en el pasaje que estamos viendo, lo que está es corrigiéndoles algo que Él no quiere que ellos cometan ese fallo. Y Él les dice, cuando ayunéis, como digo, no es si ayunáis, sino cuando ayunéis, tened cuidado que vosotros no lo hacéis para que la gente os vea, sino que lo hacéis para hacerlo con Dios y para tener comunión con Dios, ahí en lo privado, ¿no? Bien. Pero esto acerca de Jesús lo vamos a ver la semana que viene. Bien, el ayuno en un sentido es voluntario. Es voluntario en el sentido de que no debe ser forzado. O sea, si tú haces un ayuno por la fuerza, no sirve de nada. No sirve de nada. El ayuno no puede ser voluntario. Tiene que ser algo que nazca de mí, hacerlo porque quiero hacerlo. Vamos a ver ahora en un momento el propósito del ayuno y conectamos con esto. ¿Qué es el ayuno? Bueno, es la abstinencia de comida, pero con propósitos espirituales. El ayuno no solamente es no comer. No comer es pasar hambre. No comer, pues hay el ayuno intermitente, por ejemplo, y otros tipos de ayuno que tú puedes hacer. Pero cuando hablamos del ayuno en la Biblia, estamos hablando, sí, abstenerse de comida, pero con un propósito espiritual. O sea, ¿qué quiero lograr yo espiritualmente para ayunar? Eso es muy importante. Siempre tiene que haber un motivo, porque si no, solo pasaré hambre. Bien. Estrictamente, el ayuno, ¿qué es? Bueno, es abstenerse de la comida. O sea, si pensamos estrictamente en la Biblia, ¿qué es ayunar? Abstenerse de la comida, pero, como decimos, con un propósito espiritual. Bien, el ayuno y la oración tienen que ir juntos. Es decir, no hay al ayuno sin oración, no es un ayuno, es dejar de comer. Pero el ayuno tiene que ir con la oración. Un hombre que escribió muchos libros en la antigüedad dijo que si tú o yo ayunamos sin orar, lo único que vamos a hacer es pasar hambre. Lo único que hacemos es pasar hambre. Así que el ayuno y la oración siempre van de la mano, siempre. Si ayuno sin orar, solo paso hambre y nada más. O sea, es pasar hambre y nada más. Bien, vamos a leer un texto como el ayuno y la oración es uña y carne. En el libro de Nehemías, cuando él se entera de ciertas noticias que a él le llegan,
de cómo está Jerusalén y cómo habían arrasado la ciudad y los muros y todo eso. Entonces Nehemías, capítulo 1, versículos 4 al 6, reacciona. Y él dice en el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, mirar, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, y ahora está la oración que él expresó en su ayuno. Es decir, que con Nehemías este es el pasaje un pasaje muy representativo en cuanto a la idea de que el ayuno tiene que ir acompañado de la oración. O sea, son uña y carne las dos cosas. Los ejemplos bíblicos de ayuno, casi todos los que podamos ver, están unidos a la oración. O sea, la mayor parte, ¿cómo se dice? No me sale. La mayoría, gracias. La mayoría de los ejemplos bíblicos, el ayuno está asociado a la oración. Y algunos los vamos a ver. Así que ayunar no es simplemente dejar de comer, sino que lleva un motivo, siempre. O sea, tú tienes que pensar que si vamos a hacer un ayuno, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi propósito espiritual para eso? Pues a lo mejor orar por una persona, orar por una circunstancia, orar por lo que sea, ¿no? Pero siempre tiene que haber un motivo. ¿Por qué oro? Ayunar, por ejemplo, algunos dicen, bueno, ayunar hoy es dejar de ver la televisión. Bueno, pues tampoco es mala idea. Tampoco es mala idea ayunar de televisión. Está bien. O algunos dicen, bueno, yo oro después de comer. Si tengo que orar, oro después de comer. Hombre, yo digo, bueno, mejor eso que nada. Mejor que tú digas oro después de comer que no ores. Así que bueno, dentro de lo que cabe, vale. Pero, bíblicamente el ayuno es ayuno tal cual. O sea, Jesús nunca dice que tú tienes que dejar de ver la tele, ayuna a dejar de viendo la tele, ayuna a dejar de hacer esto, No tiene que ver con eso. O sea, el ayuno estrictamente, bíblicamente tiene que ver tal cual, ayunar, abstenerse de alimentos es decir, con un propósito espiritual. La Biblia usa el término en un sentido primario, es abstinencia de alimentos con un propósito espiritual. Eso ha quedado más o menos claro ya, ¿no? ¿Y qué es el ayuno? Abstenerse de alimentos con un propósito espiritual, que yo estoy buscando. Bien, ahora, ¿qué tipos de ayuno hay en la Biblia? Pues vamos a ver que hay varios tipos de ayuno. Por ejemplo, tenemos el normal. El ayuno normal es no comer, pero sí beber. Este es el ayuno más común en la Biblia. Cuando ellos ayunaban durante un día o lo que sea y no ingerían alimentos hasta el día siguiente, que era para ellos el anochecer, cuando se acostaban y entraba el siguiente día. Pero sí podían beber líquido durante el día, agua, para que el cuerpo no fuera castigado, digamos. Este es el normal. Luego tenemos el parcial. El ayuno parcial es la limitación de la dieta. Por ejemplo, Daniel nos habla, ¿no?, que ellos no quisieron comer cierta comida y comieron solo legumbres y tal, y ayunaron también en ese sentido. Bien, hay el ayuno absoluto también en la Biblia. El ayuno absoluto es abstenerse de alimento y de agua. O sea, no, ni comer ni beber durante el ayuno. Bien. Siguiente tenemos un ayuno sobrenatural, que es el que Moisés hace. Moisés sube al monte tal y está 40 días ayunando. Dice allí en Deuteronomio 9, sin comer ni beber. Por tanto, eso es un ayuno sobrenatural, porque si tú haces eso, te mueres. Directamente te mueres. Así que ahí algo ocurrió de parte de Dios que no lo repitas tú. Hay también en la Biblia el ayuno privado, es decir, el ayuno que tú haces de forma privada con Dios y nadie más lo sabe, tú y Dios y ya está, ¿no? O tu familia o lo que sea, o amigos o hermanos, lo que sea, pero es privado. Luego tenemos el ayuno congregacional, donde, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, si lo vemos, donde la iglesia, determinada iglesia, ayunó como iglesia, ¿no? Bien. Luego tenemos el ayuno nacional, donde hay ciertos ayunos en la Biblia que vemos que se convocaron ayunos nacionales,
donde todo el pueblo tenía que ayunar. Luego tenemos el ayuno regular. El ayuno regular, por ejemplo, en el día de Yom Kippur, que es el día del perdón para el pueblo de Israel ayunaba ese día todo el pueblo. Un ayuno absoluto. Ayunaba ese día el pueblo entero. Pero ese era el día grande de Israel, no el día del perdón, el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Era el día donde Dios perdonaba sus pecados, donde el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, etc. Así que era un ayuno regular donde estaba establecido ese día concreto, lo tenían que hacer. Y luego tenemos el ayuno ocasional. El ayuno ocasional es el que la Biblia nos menciona para ocasiones especiales o urgentes, donde ciertas personas o una tribu o el pueblo o una familia o quien sea, pues se vio inmerso en una circunstancia excepcional, una circunstancia urgente para ellos, y entonces hacían ayuno, pero de una forma ocasional. No lo hacían siempre, sino lo vemos cada vez que ellos estaban inmersos en un problema y querían llevar eso delante de Dios, ese problema o esa circunstancia. Vale. Ahora, ¿qué decimos? Bueno, cada uno de estos tenía su función y su momento. Cada uno tenía su función y su momento. Bien, ahora preguntémonos, ¿cuánto tiempo debemos ayunar? Bien, aquí hay varios márgenes de tiempo que en la Biblia lo encontramos. Por ejemplo, tenemos un día o parte de un día. En Nehemías 9, cuando el pueblo se reúne a orar, cuando pasan ciertas cosas, el pueblo se reúne como pueblo y allí dice que oraron durante el día, cuando Esdras enseñó la ley, todo aquello que sabemos. Bien, así que durante ese día, posiblemente, como digo, desde la mañana hasta que caía el sol, que era a media tarde, para nosotros las 6, 7 de la tarde, pues eso, el ayuno de un día o parte de ese día. También tenemos el ayuno de una noche. Daniel 6, cuando ellos tienen que dar una respuesta al rey, Daniel llega a sus amigos y le dicen que oren, y sus amigos también lo hacen entre ellos, que oren esa noche para el siguiente día poder responderle al rey. Así que durante esa noche estuvieron ayunando. Durante esa noche, ¿qué quiere decir? Que cuando estaba cayendo la tarde, que es la cena, no cenas, y pasas toda la noche orando, sin comer y orando, pidiendo a Dios estas cosas que Daniel y sus amigos pidieron. También tenemos un ayuno de 3 días. Por ejemplo, en Esther capítulo 4, Esther le manda a Mardoqueo que le diga al pueblo que ayunen y no coman ni beban durante 3 días. Claro, aquí estamos hablando de que era una emergencia nacional, porque Amán quería el mal de los judíos y quería matarlos. O sea, había una emergencia nacional. Así que Esther dice, yo voy a ir a hablar con el rey, me voy a jugar la vida, voy a ir a hablar con el rey, pero vosotros orar. Así que anunciaron un ayuno de 3 días. También tenemos, por ejemplo, de 7 días. Cuando Saúl muere, el pueblo convoca un ayuno de 7 días. ¿Dónde aquí qué hacen? Pues lo que estamos diciendo, ¿no? Ayunan, luego al final de la tarde comen, y luego al día siguiente durante 7 días. ¿Por qué? Pues posiblemente había muerto el rey, ahora tenía que entrar un nuevo rey, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a salir las cosas? Así que el pueblo se pone delante de Dios para orar por esta circunstancia. El rey había muerto y ahora tenía que entrar otro, así que ellos entienden que tienen que estar una semana de ayuno para pedirle al Señor por estas cosas. También tenemos un ayuno de 14 días, cuando en Hechos, cuando Pablo había naufragado y estaban a la deriva, dice que todos los que iban en la nave, en el barco, ayunaron durante 14 días. Y luego ya Pablo les dice que ya habían encontrado la ribera, no sé qué, y Pablo les dice que ya dejen de ayunar como lleváis durante 14 días. Estos son ejemplos, ¿no?, de la Biblia. También 21 días, cuando Daniel le pide a Dios que le revele cierta cosa, dice que Dios se la revela, y Daniel dice, porque yo llevaba 21 días, 3 semanas ayunando. O sea que Daniel durante 3 semanas ayunó hasta que Dios le dio la respuesta. Y entonces Daniel dice, yo recibí la respuesta, y él explica, y había estado ayunando durante 3 semanas.
Por ejemplo, una iglesia que yo conozco en Guatemala, ellos siempre en enero, que en enero es cuando las iglesias a nivel mundial tienen esa semana de oración, pues esta iglesia celebra todos los años, en enero, un ayuno de 21 días. 21 días. Y van durante 21 días, todas las noches, a la iglesia a orar, pero durante el día ayunan todos, van allí y luego se juntan y oran y piden al Señor por este año, etc. 40 días, también en la Biblia tenemos el caso de Moisés, pero esto muchos comentaristas lo tratan, digamos, como un ayuno sobrenatural, ¿no? Como algo que hay que tener cuidado, ¿no? Y luego tenemos también en los Evangelios y en Hechos duración no específica, o sea que se habla del ayuno, pero tampoco se dice cuántos días, o sea, cuánto tiempo, cuántos días lo hicieron, simplemente se dice que ayunaron. Así que, como veis, si vamos a la Biblia, encontramos distintos ejemplos, pero no hay un versículo en la Biblia que nosotros podamos encontrar donde diga exactamente cuánto tiempo yo debo ayunar. Si dice que yo lo haga, si se espera que yo lo haga, pero no me dice exactamente cuánto tiempo es. Bien, así que lo que podríamos concluir es que la duración de tu ayuno, pues depende de ti y de la guía del Espíritu Santo, que el Señor te guíe. ¿Ok? O sea, esto es los ejemplos y no hay una duración específica, sino depende ya de ti, de lo que tú, delante del Señor, quieras hacer. A ver, con mucha frecuencia e intensidad no puede ser hasta perjudicial el ayuno, pero tampoco una vez al año, o nunca. O sea, es verdad que ayunar con mucha frecuencia e intensidad puede ser perjudicial físicamente, pero no hacerlo puede ser perjudicial espiritualmente. Bien, veamos los propósitos del ayuno. Vamos bien de tiempo, veamos los propósitos del ayuno. Los más representativos son estos que os voy a poner ahora. El primer propósito del ayuno es fortalecer la vida de oración. Yo ayuno para fortalecer la vida de oración. Vamos a ver la semana que viene ¿por qué ayunar? ¿No? Hay un sentido espiritual de ayunar, ¿no? ¿Por qué dejar de comer durante un día? Pues hay un sentido espiritual que lo veremos, pero no quiero adelantarme. Pero primer propósito del ayuno, fortalecer la oración, fortalecer mi vida de oración. Si normalmente oro un ratito por la mañana, oro un ratito por la noche, pues ¿qué hago? Pues ayuno y durante el día, pues evidentemente voy a tener hambre, voy a tener esa sensación de que mi estómago está vacío y eso que tengo que hacer yo, pues esa hambre que yo tengo, digamos, lo que me tiene que recordar es que estoy en ayuno, que estoy pidiéndole al Señor algo específico y cada vez que lo recuerde durante el día poder orar. Cada vez que tenga ganas de tomarme un donut, pues entonces, pues, Señor, no lo voy a tomar, porque estoy orando, estoy buscándote, etc. O sea, estás fortaleciendo tu vida de oración. Por ejemplo, Calvino dijo, cada vez que vamos a orar por un asunto importante, deberíamos de acompañarlo del ayuno. Juan Calvino decía eso, ¿no? Que cada vez que buscamos al Señor, como dijimos, ¿no? El ayuno es un abstenerse de alimentos con un propósito espiritual. Así que Calvino decía, cada vez que vamos a orar por un asunto importante, ayunar por un asunto importante, deberíamos acompañarlo del ayuno. Por ejemplo, Israel oró en momentos especiales. En Esdras 8 vemos como Esdras tiene que salir desde Babilonia y llegar a Jerusalén y va con un montón de gente, desarmados, digamos, con familias, con ganado, con niños y todo. Era un tiempo peligroso y ellos buscan al Señor y oran para que Dios los proteja y para que Dios los fortalezca y para que Dios les dé confianza en Él. Lo que cambia en el ayuno es nuestra oración. Eso es lo que cambia en el ayuno, mi oración. Porque si yo tengo una dinámica todos los días para orar de una forma concreta, yo creo que cada uno, evidentemente, tenemos nuestra dinámica, la oración de cada uno es distinta, la forma, el momento, el tiempo de cada uno es distinta, ¿verdad? Yo no creo que haya dos personas que oren igual o que tengan una vida de oración igual, ¿no? Pero sí lo que cambia con el ayuno es eso, precisamente, nuestra oración.
¿Por qué? Pues porque yo estoy haciendo algo que no hago habitualmente, o sea, algo especial, algo distinto. Por eso el ayuno lo que cambia es mi oración. Piper dice que el ayuno, él dice que es un intensificador del deseo espiritual. Y él habla de que el ayuno, no lo vamos a tratar en todo esto, evidentemente, pero habla de que el ayuno lo que hace es que tener comunión con el Señor, de una forma especial. ¿Y qué pasa? Pues el deseo espiritual crece, y tu vida espiritual crece, y tu confianza en el Señor crece. ¿Por qué? Porque tú lo estás buscando de una forma especial, de una forma distinta, y eso es significativo en tu día. Créeme que si tú oras por la mañana un ratito, y cuando te acuestas otro ratito, está bien, genial, gloria a Dios. Pero si tú nunca lo has hecho y pruebas a ayunar, ese día va a ser distinto. Porque si lo haces bien, tu sensibilidad y tu deseo en este sentido va a cambiar mucho. Porque tú estás esforzándote, ejerciendo algo que es distinto y que por tanto vas a aprender y el Señor te va a hablar y vas a tener experiencias que no vas a tener con una oración normal. Joel 2:12 dice el profeta: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Cómo dice él? Con ayuno, lloro y lamento. En Joel también había una situación complicada y Dios les dice que lo que tienen que hacer es convertirse a él, o sea, volverse a Dios. ¿Cómo? Con ayuno, lloro y lamento. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Tal vez este propósito del ayuno, que es el fortalecer la oración, tal vez sea el más usado en la Biblia. Y lo trataremos y lo ampliaremos la semana que viene. Segundo propósito, para buscar la guía de Dios. El ayuno sirve para buscar la guía de Dios. Es decir, para discernir la voluntad de Dios con mayor claridad. Esto nos ocurre muchas veces, ¿no? Que estamos buscando la voluntad de Dios, no estamos liados, no estamos seguros, dudamos si esto es la voluntad de Dios, si no, no sabemos qué hacer, todo esto, ¿no? Bien, pues el ayuno sirve para buscar la dirección y la guía de Dios con mayor claridad. Jueces 20, 26 al 28, allí tenemos que el pueblo de Israel había ido a la guerra durante 3 veces y los habían derrotado. Y no fue hasta que ellos buscaron al Señor ayunando que Él les dio la victoria. O sea, ellos iban a la guerra y luego fue hasta que ellos buscaron la dirección del Señor y le preguntaron al Señor y el Señor les dijo: id y yo os voy a dar la victoria. Y Dios se la da. Por eso el ayuno estamos hablando que es un propósito, es buscar la guía de Dios. Por ejemplo, David Brainer, que yo os he hablado mucho de él, un misionero que ya murió hace mucho tiempo, que fue misionero en Estados Unidos, y él acerca del ayuno, hay un diario de la oración de David Brainer, os he dicho que si podáis comprarlo, comprároslo, y él habla de esto, habla de un día que ayunó, y al final del día dice esto, dice: sentí el poder de la oración, también la más dulce resignación y aún el consuelo. Mi alma fue llevada muy lejos del mundo. Dice: disfruté dulcemente la comunión con mi amado Salvador. Creo que nunca me sentí tan apartado de este mundo y tan resignado a Dios en todo. Y lo que David Brainer está explicando aquí en esta parte de su diario es que cuando él va a orar, o sea, cuando él ayuna, va a ayunar por un propósito concreto, ¿sí? Lo que estamos hablando, o sea, él ayunó por un propósito concreto. Pero lo que nos está diciendo David Brainer es que lo que más halló él no fue en sí la contestación de Dios, ni lo que Dios hizo o no hizo, sino Dios mismo es lo que él recibió. ¿Me explico? O sea, lo que él dice es, lo más bonito no fue que yo fuera a pedirle al Señor por esta circunstancia, sino la comunión que yo tuve con el Señor durante hoy todo el día. Eso es lo que él dice. Y me parece fantástico y un muy buen resumen de lo que debe ser también el ayuno. Tercer propósito, para expresar aflicción por mi pecado. De esto tenemos mucho en el Antiguo Testamento, sobre todo, mucho. Por ejemplo, 1 Samuel 7:6 nos dice: se reunieron en Mizpa
y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Lo tenemos mucho en la Biblia, como cuando el pueblo siente que ha hecho algo mal, siente pesar y dolor por su pecado, hace ayuno y oración y confiesan sus pecados. Señor, nosotros tenemos la culpa, nos ha pasado esto, porque hemos pecado, porque nos hemos rebelado, porque te hemos dejado, porque hemos dejado tus mandamientos. Señor, tú eres soberano, Señor, tú has sido bueno siempre con nosotros, pero nosotros hemos actuado mal, etc. Hay muchos pasajes de esto en el Antiguo Testamento. Así que el ayuno también es esto, ¿no? Para expresar aflicción por mi propio pecado. No es pagar por mis pecados. O sea, yo no ayuno para pagar por mis pecados. El ayuno no es una transacción, no es, vamos ayer, no es una máquina de Coca-Cola, de latas de Coca-Cola, ¿no? Donde yo ayuno y ya está, Dios, no, tiene que haber algo más, ¿no? Por ejemplo, 1 Juan 9 dice si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No dice Juan que la confesión sea fácil. Y no sé, a veces a mí me da la sensación de que cuando citamos este versículo, no sé si es, a lo mejor soy yo, ¿no? El que entiendo mal las cosas, ¿no? Pero me da la sensación de que a veces hablamos de 1 Juan como si confesar fuese algo fácil. No es fácil. Creedme que no es fácil. Porque, recuerda, solo reconocer no es confesar. O sea, el hecho de que yo reconozca que he hecho algo mal, no quiere decir que estoy confesando que he hecho algo mal. Es muy distinto, es muy distinto. Pero sí, el ayuno debe ser para expresar, ¿no?, la aflicción por mi propio pecado, ¿no? Momentos en los que a lo mejor en mi vida no estoy bien, momentos en los que he permitido en mi vida ciertas cosas, ciertos hábitos, ciertos sentimientos, ciertas actitudes. Pues es bueno buscar al Señor, no en oración, por mí mismo, por mi propio pecado. Señor, tengo esto, no soy capaz de dejarlo. Señor, voy a ayunar para buscarte durante el día, para estar todo este día en oración, con un espíritu de oración, para que cuando pueda tener este problema o esta tentación, Señor, yo pueda rechazarla. Y la oración sirve para esto también, para expresar nuestra aflicción por mi pecado, para confesar. La confesión, desde luego, implica un grado de dolor por el pecado. O sea, la pregunta es, ese pecado que yo confieso, ¿cuánto me duele? ¿Cuánto me duele? Esa es la pregunta, ¿no? Un escritor que se llama Thomas Boston dijo, en vano se ayunará si nuestro amor al pecado no se convierte en odio. En vano se ayunará. Y él explica, ¿no?, que si yo tengo un hábito en mi vida, un pecado en mi vida, digamos, un pecado en mi vida, y ayuno por ese pecado, pero no odio ese pecado, no vale de nada el ayuno. Y él dice que primero ese amor a ese pecado tiene que convertirse en odio para ir. Y esto lo vemos, insisto, buscar en el Antiguo Testamento hay un montón de pasajes donde el pueblo expresa este odio en un momento dado, cuando ellos reconocen lo que han hecho mal. Y en otros vemos que confesaron y se apartaron. Por ejemplo, en Esdras lo vemos, como ellos confesaron aquel pecado que tenían las mujeres extranjeras y se apartaron de eso. No solo reconocieron algo, sino que lo confesaron. Bien, en cuarto lugar, buscar liberación o protección. El ayuno sirve para buscar liberación o protección. En la Biblia es de los ayunos más comunes, pedir por protección de enemigos o de circunstancias. Por un ejemplo, Josafat. Cuando los asirios están rodeándole y van a venir a matarles, Josafat, ante esta circunstancia, pide ayuno para que el Señor los libere y para que el Señor los proteja. O sea, era una circunstancia ante la que ellos estaban perdidos, digamos, muertos, porque los enemigos eran muchísimo peores y poderosos que ellos. Entonces ellos convocan un ayuno y oración para pedir al Señor que los libere y que los proteja. También de los enemigos. Esto hay mucho en el Antiguo Testamento, en los Salmos y en otras muchas partes.
El ayuno nacional en este sentido más conocido está en Esther 4, el que mencionamos, donde la liberación era absoluta, 100%. Aquí era una cuestión de vida o muerte. Aquí era una cuestión de vida o muerte. Así que este ayuno tenemos un ayuno donde ellos piden al Señor que los libere y que los proteja. Y sabemos que después de ese ayuno, sabemos lo que Dios hizo con los enemigos de Israel y con Amán y con toda esta gente que querían matarles, ¿no? Al final, ellos mismos cayeron en su propia trampa, en su propia ¿orca se dice? Orca. Que me venía a la mente la ballena esa. Hoy día las iglesias, por ejemplo, hay iglesias, lo sé, que hacen ayunos por los pecados de su país. Hacen ayunos por los pecados de su país. Yo no sé si os acordáis, pero hace años hubo una dinámica que se hizo en España, estoy hablando hace años, no sé cuántos, hace años, muchos. Hubo una dinámica que a mí me gustó, por lo menos, porque me gustó lo que hay detrás, ¿no? Y era orar por España. Y el cartel era España así, y estaba partida, y había una cruz en el medio, ¿no? Estaba España partida y una cruz, ¿no? Y la idea era que en muchas iglesias y en muchos círculos, durante un tiempo, se oró eso precisamente, pedir perdón a Dios por los pecados de mi país, por las cosas que en mi país se hacen mal, por la falta de buscar a Dios en mi país, por las injusticias de mi país, por las personas que cometen violencia en mi país, por dirigentes que se olvidan de Dios y no quieren saber nada de Dios, por una nación que quiere ser una nación laica y que Dios a un lado y si te he visto no me acuerdo. Y en ese sentido, pues hubo muchas iglesias que dedicaron días para ayunar juntos por los pecados de España. El ayuno, la oración y no nuestros esfuerzos siempre debería ser nuestra primera defensa. Siempre. Ante cualquier circunstancia, adversidad, orar siempre y ayunar como el primer barrera de defensa para nosotros. En quinto lugar, ayunar para humillarse ante Dios. Este es otro propósito del ayuno. Le preguntaron a Calvino, en un diálogo a Calvino le preguntaron, bueno, ¿para qué? ¿Por qué orar? ¿Por qué ayunar? ¿Por qué humillarse ante Dios y buscar al Señor así, de esta forma, a través del ayuno? ¿Por qué? Y Calvino dio una de sus mejores y más sabias respuestas, al menos para mí. Dijo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Buscar y humillarse delante del Señor. El rey Acab, si recordáis, fue el rey más malvado en el Antiguo Testamento. Bueno, también está otro, pero bueno, digamos que uno de los más malvados. Acab era el rey más malvado. Y al final se humilló. Al final de su vida él se humilló delante de Dios. Dice que fue con ayuno y oración. Y Dios le dice allí a Elías que porque él oró y ayunó y se humilló, Dios le iba a perdonar. Y no le iba a hacer aquellas cosas que pensaba hacerlas mientras Acab estaba en esa actitud en la que estaba. Así que es bueno humillarse ante Dios en oración. Si hay que hacer algún ajuste en nuestra vida, es bueno ir al Señor en ayuno. Porque de esa manera también, y si confesamos y si nos humillamos ante Él, pues puede ser que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y que recibamos gracia de parte de Dios, cuando a lo mejor estábamos cuesta abajo hacia otras cosas. El ayuno en sí mismo no es humildad, pero es una expresión de humildad ante Dios. Es igual que, por ejemplo, cuando oramos, la Biblia no nos dice qué postura hacer, ¿no? La Biblia no nos dice qué postura tenemos que tener al orar. Pero evidentemente, si hablamos en este sentido de humildad ante Dios, pues hay ciertas posturas que
implican más la humildad. Aunque la humildad está en el corazón, está claro, pero entender lo que digo. En sexto lugar, vencer la tentación y consagrarse a Él. Ese es también un propósito del ayuno, vencer la tentación y consagrarse al Señor. Antes de la tentación Jesús oró y ayunó. Antes de que Satanás viniera y lo tentara durante 40 días, y lo tentara, Él ayunó durante 40 días. Es decir, Él se preparó a través del ayuno y la oración para esa confrontación que tendría con Satanás. Y eso nos dice el versículo 2 de Mateo 4. A veces, ante fuertes tentaciones, necesitamos una mayor fuerza espiritual para vencerlo. A veces hay situaciones con las que podemos luchar, como hijos e hijas de Dios, podemos luchar, podemos vencer, pero a veces puede haber situaciones fuertes en nuestra vida, de tentaciones, de problemas serios con el pecado en nuestra vida, que requiere también una fuerza espiritual distinta para vencerla. Y por eso vamos entonces en ayuno y oración al Señor, para pedir una forma excepcional, ayuda y dirección y guía y protección ante esta situación espiritual que yo puedo estar sufriendo. Un principio que aprendemos de Jesús es el ayuno como una manera de enfrentarse a la tentación y vencerla. Si os fijáis, Jesús dice, orad y velad para que no entréis en tentación. ¿Qué es lo primero? Velad y orad. Y lo segundo, no entrar en tentación. ¿Veis? Y el orden es muy importante. El orden es muy importante. Momentos especiales requieren medidas excepcionales. Hay momentos en la vida cristiana, hermanos, hermanas, que hace falta buscar al Señor de una forma distinta. Y ayunar y consagrarnos a Él y pedirle la ayuda porque hay situaciones de las que es imposible salir. El pecado nos ata, y el pecado nos asedia, y el pecado nos esclaviza. Y el ayuno puede ser una buena herramienta para librarnos de él. Resumiendo, termino. Ayunemos con un propósito espiritual concreto. Eso es lo primero que quiero decir. Si nunca lo has hecho o hace tiempo que no lo haces, pues piensa en un propósito espiritual concreto y hazlo. Y luego me cuentas. Martin Lloyd-Jones dice, el famoso escritor, dice que tenemos que huir del ayuno mecánico. ¿Y qué le llama el ayuno mecánico? Que es creer que Dios está obligado a darnos lo que pedimos. Es lo que yo dije antes y lo que Brainer dice, ¿no? Al final, ¿qué es lo que yo recibo en el ayuno? Bien, no es tanto qué vaya a pasar o no pasar, que sí, que yo sé, que entiendo, que nos preocupa, que cuando vamos a ayunar posiblemente es por una necesidad que tenemos, por una inquietud, por un problema, por una circunstancia especial, sí, vamos. Pero lo que encontramos cuando vamos, aparte de lo que nos da, es al dador. ¿Qué es más importante, el don o el dador? Es el dador siempre. Así que por eso él dice, huyamos de ese ayuno mecánico. Y dice Martin Lloyd, luego lo explica mucho más, ¿no? Dice, y disfrutemos de Dios, disfrutemos de la comunión con Dios practicando el ayuno. Así que no oramos para manipularle, no oramos ni ayunamos para manipularle, sino para disfrutar de Él. Me acerco a un Dios increíble. Tengo un Dios así y quiero estar con Él y en un sentido llamar su atención. O sea, cuando yo pienso, ¿no?, en quién es Dios, las características de Dios, las cualidades de Dios, los atributos de Dios, la grandeza de Dios. O sea, piensa en eso un momento. O sea, tenemos un Dios increíble. La Biblia lo dice, ¿no? Bueno, ¿qué Dios hay como Dios? Ninguno. No es quien haya como Él, es que no hay otro. Dios sublime, soberano, santo, espectacular, inexplicable.
el Dios de lo imposible. ¿Qué hago yo a través de la oración y el ayuno? Quiero estar con ese Dios. Quiero disfrutar de Él. Así que, hermanos, buscar a Dios en el ayuno debería ser más importante que lo que pedimos por medio del ayuno. Y que sepamos guardar un equilibrio en nuestra vida. No solo es ayunar y orar para pedir. Porque tanto el ayuno como la oración es una disciplina espiritual que se nos ha dado para disfrutar de Dios. En este sentido, el primero que ha contribuido mucho a escribir de esto ha sido John Piper, y luego otros muchos autores ahora están escribiendo mucho de eso. Están poniendo un equilibrio porque durante mucho tiempo se escribía y se hablaba solo en la carga de buscar, esforzarse, sacrificarse, no sé qué, una obligación hacerlo. Y hay muchos autores, y creo que en la Biblia eso está, que nos están enfatizando no solo el sacrificio, sino disfrutar a Dios. Porque si yo al final estoy orando, mirad, si yo estoy orando como un sacrificio, como una obligación, creedme, eso no funciona. No funciona. Tú puedes obligarte hoy a orar, mañana, pasado, pero al cuarto día ya no lo vas a hacer. Porque el amor no se obliga, no se fuerza. Y la oración no es otra cosa que Dios es la persona más grande y más fantástica que hay, y es la persona a la que yo más amo. ¿Sí o no? ¿Quiero estar con Él? ¿Estoy con Él? Señor, gracias por este día y por tu palabra.